al acto de premiación del Concurso Nacional de Sentencias con Perspectiva de Género en su sexta versión, para lo cual vamos a saludar la presencia de las autoridades y de quienes nos acompañan el día de hoy. Saludamos al doctor César Siles Bazán, ministro de Justicia y Transparencia Institucional, quien sigue esta transmisión de manera virtual. De igual manera, a la doctora Susana Ríos Laguna, viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. A la doctora Nuria González Romero, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. A la magíster Karen Lorena Gallardo Cejas, magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional y presidenta del Comité de Género. De igual manera, saludamos a la doctora Nelly Arista Quispe, vocal indígena del Tribunal Supremo Electoral. También saludamos al doctor Lucio Valda Martínez, director general de la Escuela de Jueces del Estado, quien sigue esta transmisión de manera virtual. A los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados del Tribunal Agroambiental, magistrados del Tribunal Constitucional, presidentes de los 9 tribunales departamentales de justicia, juezas y jueces de todo el país. A la licenciada Miriam Campos, asistente técnica de la AECIT, a Janet Nogales, representante de la Comunidad de Derechos Humanos, a Freddy Huaraz, también representante de Diaconía, a Teresa Ledesma, representante de la UNODC, de igual manera a Rolando Encinas, representante de UNFA, a representantes de la Unión Europea y también al coronel Luis Miguel Arauz, quien está en representación del comandante departamental, a los ganadores de las sentencias, al público presente y a todos quienes nos siguen a través de la transmisión en directo. Para ya dar inicio a este acto, vamos a ceder la palabra a la magíster Karen Lorena Gallardo Cejas, presidenta del Comité de Género, quien va a dar las palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, quiero saludar y agradecer la presencia de autoridades, tanto del órgano judicial y del órgano ejecutivo y electoral, que el día de hoy nos honra con su presencia. Quiero relevar y agradecer nuevamente, les digo, a la doctora Nuria González, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, a la doctora Susana Ríos, viceministra de Transparencia Institucional. A través suyo, por favor, un saludo al doctor Siles, el ministro de Justicia. A la doctora Nelly Arista Quispe, vocal indígena del Tribunal Supremo Electoral, muchas gracias por su acompañamiento. Al coronel Luis Miguel Arauz, que es el subcomandante departamental de la policía, muchas gracias por estar el día de hoy en la Escuela de Jueces. A los amigos de la cooperación internacional, a Freddy Huaraz, a Miriam Campos, a Teresa Ledesma, a Janet Nogales, a Rolando Encinas, por favor, a través suyo, un abrazo y el agradecimiento eterno del Comité de Género por todo el respaldo que nos dan a las actividades que viene realizando esta instancia consultiva hasta el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Bueno, espero no haberme olvidado de saludar a alguno o a alguna de las colegas, pero yo quisiera iniciar con las palabras de bienvenida, señalando que cada día hay un nuevo comienzo y una nueva versión. Me toca comenzar mi intervención agradeciendo la asistencia y el apoyo de las máximas instancias de los tribunales de justicia de nuestro país, la participación nuevamente de la viceministra de Justicia y Transparencia Institucional, el acogimiento de la Escuela de Jueces a través de su director general, un abrazo y agradecimiento a todos los funcionarios de la Escuela de Jueces y el apoyo invariable, lo vuelvo a reiterar, de la cooperación internacional, sin quienes no podríamos hacer efectiva esta tradición institucionalizada en la que se constituye el concurso nacional de sentencias con perspectiva de género. Con esfuerzo y dedicación hoy manifiesto que una de las acciones positivas más relevantes en la aplicación material de la perspectiva de género es el reconocimiento nacional e internacional precisamente a este concurso nacional de sentencias con perspectiva de género que el día de hoy se hace la premiación en la sexta versión.
Esta construcción desarrollada, gestión tras gestión, bajo el impulso del Comité de Género, positiviza de manera tangible el cambio de perspectiva de las autoridades jurisdiccionales que imparten justicia en todo el Estado plurinacional de Bolivia. A la hora de conocer casos en los que existen mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y población LGTBIQ+, sosteniendo así que tanto juezas y jueces apuestan por una lucha contra el desequilibrio de condiciones para acceder a la justicia. Entonces, la sexta versión del Concurso Nacional de Sentencias con Perspectiva de Género alcanza su efecto impacto en la justicia. Este año, por la participación de varones, pues tenemos como ganadores autoridades jurisdiccionales que reafirman que el esfuerzo que ha tenido el Comité de Género estos años no ha sido en vano, pues ellos hacen posible que la aplicación de la perspectiva de género no sea solo un discurso, sino una realidad obligatoria que irradie en su aplicación a todas las materias como la agroambiental, a la hora de restablecer asimetrías que pudieran existir, la penal, al considerar el delito de feminicidio en grado de tentativa y la importancia de revisar el contexto fáctico y el enfoque diferenciado para entender una legítima defensa de las mujeres en resguardo de su derecho a la vida. Así, con estas sencillas palabras, nuevamente les deseo la bienvenida a los salones de la Escuela de Jueces y nuevamente me dirijo a ustedes para terminar con esas palabras de bienvenida, que no debemos olvidar que la igualdad de trato y oportunidades es la verdadera expresión de libertad entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias. Continuando con el acto, las palabras de inauguración y la presentación de este concurso de sentencias con perspectiva de género en su sexta versión estarán a cargo de la doctora Susana Ríos Laguna, viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Muchísimas gracias. Bueno, quiero comenzar saludando a la doctora Karen Lorena Gallardo Cejas en su calidad de presidenta del Comité de Género del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La vocal Nelly Arista en su calidad de vocal indígena del Tribunal Supremo Electoral. Al doctor Lucio Balda, a través de su representante, en su calidad de director de la Escuela de Jueces, a la doctora Nuria González, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, acá presente, al coronel Luis Arauz, subcomandante de la policía, y a la doctora Teresa Ledesma, en representación de la UNODC, que siempre ha estado apoyando estas actividades. Asimismo, un saludo a las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, que también nos están siguiendo a través de la transmisión. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle al señor ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el doctor César Siles Bazán, que me ha permitido estar presente en este importante evento, no solamente por la calidad y la característica de esta premiación, sino también pues porque yo también soy mujer y me identifico con todas estas actividades que me parecen trascendentales. Quiero hacer mías las palabras del señor ministro, señalando que hoy es un día de reconocimiento y compromiso. Este sexto concurso nacional de sentencias con perspectiva de género no solo celebra la excelencia judicial, sino también reafirma nuestra lucha colectiva por una justicia inclusiva, igualitaria y profundamente humana que avanza en la despatriarcalización, que ha sido un objetivo de nuestro gobierno ya desde la gestión 2021. Asimismo, es importante conocer y analizar algunos datos que ha emitido la Fiscalía General del Estado y que sin duda pues son relevantes
para la situación que se encuentra en este momento, no solamente los delitos contra la mujer, sino contra niños, niñas y adolescentes. Desde la promulgación de la Ley 348, el Ministerio Público habría registrado un total de 1.251 feminicidios, suma realmente importante. De estos 1.251, 113 han ocurrido el 2020. 108 el 2021, 94 en 2022, 81 feminicidios en 2023 y en lo que va de la gestión 2024, 78 feminicidios. Si bien la suma se ve que ha ido reduciendo, sin embargo, lo alarmante del caso es el incremento de la crueldad con la que estos hechos se han ido cometiendo en su desarrollo. Y esto es una muestra del incremento de la violencia, sobre todo en materia de género. Asimismo, es importante conocer que en cuanto a infanticidios se han registrado un total de 519 infanticidios. De estos, 55 han ocurrido en la gestión 2020, 46 en la gestión 2021, 39 en la gestión 2022, 25 en la gestión 2023 y 20 hasta noviembre de la presente gestión. Creo que también es importante resaltar que estos no son delitos comunes, no son delitos usuales, son delitos que laceran a la conciencia de cualquier ciudadano, independientemente de si es hombre o mujer. Asimismo, es importante también analizar los tipos de violencia que se han ejercido contra mujeres. Es así que desde el 2013 al 15 de noviembre de 2024 se ha reportado un total de 171.319 casos de violencia, de acuerdo a los datos del Ministerio Público. En este periodo de tiempo, en la gestión 2020, se han registrado 10.105 casos. En la gestión 2021 se han registrado 32.921 casos. En la gestión 2022, 39.352 casos. En la gestión 2023, la cifra subió a 41.212 casos de violencia doméstica e intrafamiliar. Y al 15 de noviembre de 2024 tenemos 33.165 casos registrados por el Ministerio Público. Realmente esto es un signo y es un símbolo de que hay un problema de perspectiva de género, no solamente en la visión que tenemos de justicia, sino también ya en la sociedad y en temas propiamente educativos inclusive. Asimismo, tenemos también que hay otro tipo de violencias que tienen que ver con la violencia sexual vinculada a violaciones, abuso sexual y otros. De estos casos se tiene 41.601 casos entre el 2013 y el 15 de noviembre del año 2024, suma no menor. Asimismo, también tenemos 14.214 casos de violaciones a infante, niña, niño y adolescentes que por lo general son de sexo femenino. No menos importante es el tipo de violencia, sustracción de menor o incapaz que se han registrado, de los cuales se han registrado un total de 1.535 casos entre 2013 y el 15 de noviembre de 2024. Estos datos obviamente ya nos señalan que hay necesidad de tener una perspectiva de género en la atención, en la investigación, en el procesamiento y sobre todo en la fase de juicio respecto de estos hechos. El impacto de estos eventos va más allá de los galardones que se puedan entregar. Lo que aquí premiamos y destacamos es un testimonio del cambio estructural, un reflejo del esfuerzo por integrar la perspectiva de género en cada rincón de nuestro sistema judicial, dando pleno cumplimiento a los mandatos de nuestra normativa, en especial la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Esta ley pionera y fundamental establece no solo la necesidad de proteger los derechos de las mujeres, sino también la obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en todas sus formas. Creo y siempre lo he sostenido que la prevención
es un arma fundamental en delitos como estos, porque así podríamos evitarnos las cifras alarmantes a las que me acabo de referir. Es importante reconocer que este no es un simple ejercicio académico o legal, sino es un acto de transformación social que cuestiona estereotipos, desigualdades y contribuye a cerrar brechas históricas. Desde la implementación del protocolo para juzgar con perspectiva de género, se han dado pasos importantes. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. La sociedad boliviana espera mucho del sistema de justicia y tiene razón en hacerlo. Nos exige que seamos más que intérpretes de la ley. Nos pide ser defensores de derechos, agentes de equidad y arquitectos de una justicia que realmente responda a las necesidades de los más vulnerables. En este sentido, este concurso es un llamado a la reflexión y a la acción. Las sentencias que hoy celebramos no solo resuelven casos específicos, generan precedentes, sensibilizan a los operadores de justicia y fortalecen la confianza en nuestras instituciones. Son la evidencia de que con voluntad y conocimiento es posible dar respuestas legales a realidades complejas que viven las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. A los jueces, juezas, magistrados y magistrados que participan en este certamen, es importante resaltarles que su trabajo tiene un impacto muy grande, muy significativo, al aplicar criterios como el enfoque interseccional, la prueba de igualdad y no discriminación, o el análisis de discriminación estructural y el respeto al debido proceso. Ustedes están llevando la justicia a quienes más la necesitan y están contribuyendo a una Bolivia más justa y equitativa. La sociedad espera que sigamos avanzando en este esfuerzo conjunto entre el órgano judicial, el Comité de Género, la sociedad civil y la cooperación internacional para no detener todos estos avances y esfuerzos. Asimismo, es importante mantener estas herramientas desarrolladas, estas buenas prácticas compartidas acá, porque estas sirven de base para una transformación integral del sistema de justicia. Hoy premiamos sentencias que cumplen con este desafío, reconocemos resoluciones que aplicando enfoques como el análisis de violencia estructural, el test de igualdad y no discriminación y la reparación integral del daño, no solo resuelven casos concretos, sino que generan precedentes que inspiran y transforman. Quiero concluir reafirmando nuestro compromiso a nombre del Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el magíster César Siles Bazán, de continuar promoviendo espacios como este donde la reflexión, el aprendizaje y la acción se encuentren. Felicito a las y los ganadores, en este caso los ganadores, por su dedicación y esfuerzo. Ustedes son el ejemplo de que un sistema judicial sensible al género es posible. Hay que seguir construyendo justicia con igualdad. Muchísimas gracias. Prosiguiendo con el acto, vamos a ceder la palabra a la licenciada Janet Nogales, representante de la Comunidad de Derechos Humanos. Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Un cordial saludo a la magíster Karen Gallardo, presidenta del Comité de Género. Otro gran saludo al doctor Lucio Balda, director general de la Escuela de Jueces del Estado. A la viceministra de Justicia, Susana Ríos. A la vocal indígena del Tribunal Supremo Electoral, Nelly Arista Quispe. Otro gran saludo a la doctora Nuria González, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, al coronel Luis Miguel Arauz Martínez, subcomandante departamental de la policía. También un gran saludo a la cooperación, aquí a la gran amiga Miriam Campos, a Rolando Encinas del UNFPA, Teresa Ledesma de UNODC, Ángela Torrejón en representación de Diaconía. A la distancia, un gran saludo a ONU Mujeres,
Agradecer también el apoyo del proyecto Participación Ciudadana en la Reforma para el Acceso a la Justicia Igualitaria en Bolivia, que está financiado por la Unión Europea. Un saludo cordial a los 3 ganadores de este concurso en esta 6ª versión. A todo el equipo del Comité de Género y a la Escuela de Jueces y a todos a los que hemos hecho posible que se lleve adelante esta 6ª versión del Concurso Nacional de Sentencias. Se debe señalar que en esta 6ª versión del concurso se han recibido 19 sentencias en diferentes materias: penal, civil, familiar, niñez y adolescencia, constitucional y agroambiental. Destacar que el protocolo para juzgar con perspectiva de género es transversal en todas las jurisdicciones, como se ha podido observar en esta 6ª versión del concurso. Y esto es gracias al trabajo de la capacitación sostenida y constante que ha estado realizando la Escuela de Jueces del Estado en coordinación con el Comité de Género desde la aprobación de este protocolo en el año 2017. El trabajo articulado con las agencias de Naciones Unidas y otros proyectos que han venido apoyando este proceso ha hecho posible que la mayoría de jueces y jueces cuenten con la capacitación en este protocolo. Para la comunidad de derechos humanos es altamente satisfactorio ser parte de la organización que han impulsado este concurso desde la primera versión. Quienes hemos revisado las sentencias y hemos sido parte de este proceso de selección, quiero destacar la importancia de aplicar la perspectiva de género en el contexto judicial. Juzgar con perspectiva de género implica analizar cómo las normas, prácticas y estereotipos de género pueden influir en las situaciones que se están juzgando y cómo éstas pueden afectar de manera desproporcionada a las mujeres y a otros grupos vulnerables. Se trata de reconocer y desafiar los prejuicios y estereotipos de género que pueden influir en la toma de decisiones y garantizar que se respeten los derechos de todas las personas sin discriminación. Se debe destacar como el protocolo para juzgar con perspectiva de género es una valiosa herramienta en el ámbito judicial, ya que su aplicación conlleva a dictar fallos no solo legales, sino más justos, porque remueve estereotipos judiciales. Aplicar esta perspectiva, además, es una obligación convencional. Así se encuentra establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y constitucionalmente, según lo previsto por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la sentencia de avocación. Los principios de igualdad y no discriminación son la base para la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia. Por tanto, juzgar con perspectiva de género no afecta la imparcialidad judicial, sino que busca promover una justicia más igualitaria para todos, todas y todes. Gracias. Prosiguiendo con el acto, la presentación de las sentencias ganadoras estará a cargo del licenciado Freddy Huaraz en representación de Diaconía. Ok, no, tranquilo. Ok, muchísimas gracias a todos y todas. Para mí siempre es un gusto volver a Sucre después de haber estado trabajando un tiempo acá y como jefe nacional de la unidad de género en el Consejo de la Magistratura. Y bueno, siempre ponderar el trabajo acá con la doctora Karen Gallardo, por ese su compromiso, ¿no? Llegamos a la 6ª versión, doctora, y en realidad todo su tiempo que ha estado ejerciendo usted, que sin su apoyo creo que esto no hubiera sido posible, ¿no? Y creemos ahí con Teresa, recordamos el 2017 cuando se trabajó en el alto comisionado el protocolo y realmente pensábamos que iba a ser una herramienta de gran apoyo, ¿no, Teresa? Y bueno, Teresa, sigues ahí apoyando y eso es lo loable, ¿no? Y que eso es lo que se tiene que seguir también en estos procesos. Para mí ha sido un honor poder haber revisado las 19 sentencias que se han presentado en este proceso. Me han dado ese honor poder ver si cumplía o no los requisitos, ¿no?, de género
Pero ¿qué es cuando hablamos de género? No es solamente hablar de mujeres, sino hablar de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que estábamos y sigo trabajando con ONUDC en poder mejorar ese protocolo y poder trasladar posiblemente algunas falencias que haya tenido el documento o algunas necesidades que tiene para poder que esto irradie a las diferentes materias. Se ha centralizado mucho en el área penal posiblemente. Y lo que a mí me gustó mucho en esta sexta versión, y se lo digo acá a los ganadores, en realidad, ha sido que se ha diversificado en las diferentes áreas, ¿no? Por eso, por ejemplo, han habido la participación de 19 personas, de los cuales han sido 11 hombres y 8 mujeres. Claro, unas más que otras, hay cosas muy interesantes que habría que rescatarlas, solamente que algunas decisiones o resoluciones deberían haberse complementado con algo más y ese puntito les faltó a esas resoluciones para poder estar ahorita entre los ganadores. Ya lo que decía la doctora Karen Gallardo, ahora nos encontramos con 3 hombres, ¿no? ¿Cuál es esa la expectativa? A mí me parece excelente por el tema de la forma en la materia que ustedes han llevado a cabo su análisis. Eso es invaluable, es totalmente invaluable, porque todo parecería que es penal, ¿no? Que es violencia contra la mujer, feminicidio, sin desmerecer que son los casos más terribles que se dan, pero creo que ahí en el área penal hay ya un asidero grande de cómo juzgar con el enfoque de género, que eso también amerita hoy en día hacer un análisis y una preocupación por todo aquello que va saliendo, que sería la ley 348, una ley antihombres, ¿no? Y no es así. Hay una mala operativización por parte de los juzgadores, todos los operadores de justicia, y creo que si no le damos ese realce a lo que es la ley 348, creo que podríamos entrar en un falso debate, que es una pelea entre hombres y mujeres. Y el género eso no es una pelea entre hombres y mujeres. Esto es para juzgar con perspectiva de género, que tiene que ver mucho con un marco contextual, que tiene que ver mucho con un marco histórico, con un marco jurídico y además con la forma de pensar, y muchas veces eso lo traemos desde casa. Yo lo digo porque yo soy el más convencido como hombre que el género se lo practica, no se lo estudia tanto. Yo, bueno, lo he estudiado, lo he profundizado, pero creo que ya venía con algunas cosas desde mi familia. Y por eso aquí el compromiso de la doctora pues Karen Gallardo, que ha sido invaluable durante todos los años, en todos los momentos nos hemos visto, y que esperemos que esto no se caiga, ¿no? Para muchos parecería que esto ya es transversal, ya saben todo, los jueces, no, señores. Hay que estar bregando cada tiempo. Y este concurso, más allá de parecer como el nombre concurso, en realidad es reafirmar el trabajo y revalorizar y reconocer el trabajo que están haciendo los operadores de justicia, ¿no? Entonces, como les decía, son 19 participantes de diferentes distritos. Esto nos llamó mucho la atención, que fue bien misceláneo, ¿no? La Paz, El Alto, Sucre, Cochabamba, Tupiza, Oruro, Quillacollo, Tarija, ¿no? Sí, no ha habido, digamos, participación del Oriente, pero hubiera sido muy importante, y de diferentes temas y materias. Claro, ahí era mucho más fácil por ahí decir, bueno, del área penal, si era violencia, entonces podíamos nosotros tomar en cuenta el área de violencia, pero en realidad no fue así, sino que el tema era que nosotros queríamos de alguna manera ver cómo se había juzgado en las diferentes materias. No sé si está dentro del programa mencionar ya a los ganadores, y es el privilegio que me dan también. Gracias, doctora. A ver, en el primer lugar, se ha considerado y se ha tomado en cuenta el trabajo del doctor Fernando Reyes Torres, del Juzgado Agroambiental de Oruro Capital, ya lo decía la doctora Karen Gallardo, y yo voy a pedirle luego a él cuando nos cuente un poco usted, doctor Fernando Reyes, qué le ha motivado, pero lo que yo lo recupero de esta sentencia, que es un interdicto de recobrar la posesión, cómo se engloba en realidad todos aquellos elementos que hay que considerarlos a la hora de juzgar con perspectiva de género, que no era un típico caso de posiblemente violencia intrafamiliar, sino en este caso era
reafirmar y ver otros elementos y otros aspectos. No me quiero dar yo la primicia, me va a gustar que usted lo cuente, porque realmente en una materia tan complicada donde las relaciones de poder, chachawarmi, cariwarmi, ¿no? Y todos aquellos, así está, es bien fuerte. El doctor pudo hacer una reafirmación de derechos, en este caso ya hubiera sido hombre o mujer, pero la forma como lo ha mencionado, lo ha llevado, es muy importante. Entonces yo lo felicito muy a usted, doctor Reyes, un voto de aplauso, por favor, porque una sentencia impresionante. Yo le voy a pedir luego que usted... En el segundo lugar, y no a menos, porque había disputas ahí también, es el del doctor Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva, del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres, primero de la capital de Tarija, ¿no? Este es un homicidio en grado de tentativa. Eso sí que me va a gustar que les cuente también ahí, doctor, porque en realidad no es el caso típico de una tentativa de homicidio, sino que tiene que ver con la legítima defensa. Algo que nosotros no nos imaginamos que podía pasar, pero como en algún caso hay dudas a veces entre los juzgadores y las juzgadoras, y en este caso el doctor pudo ver porque en esto de la legítima defensa era la pareja al señor que quería matarlo, o sea, ya usted ya les contará, él tuvo que aplicar una perspectiva de género, porque a la que se estaba denunciando por tentativa de homicidio era la mujer que había pasado todo un proceso y que lo encuentra en el hospital y lo quiere ir a, no sé si era esto, toda la investigación usted la conoce muy bien. Entonces ahí es algo que a la hora de tomar una determinación fue muy importante. Yo lo felicito a usted también, doctor Reinaldo Zelaya. Un voto de aplauso, por favor. Y el tercer lugar es, como les decía, no es a menos, del doctor Juan Gabriel Aguilar Rocha, del Tribunal Sentencia de Tupiza, ¿no? Cómo ha irradiado hasta allá lugares, provincias, lugares que donde pensábamos que posiblemente en capital nomás se iba a quedar. No, en este caso, en Tupiza es un feminicidio en grado de tentativa. Súper interesante también, porque no es el típico caso que podríamos pensar que por tema de autoridades y de todo se podía fallar a favor posiblemente, en el caso de la persona, del hombre, porque había otros elementos, pero usted tomó realmente unos contextos que eso es lo que se debe hacer para dar credibilidad también a la hora de juzgar estos casos y estos temas, ¿no? No quiero dejar de mencionar algunos otros que han tenido que ver, por ejemplo, con las medidas de reparación en casos de violencia. Es igual, por 0.5 no han sido premiados, pero ¿qué pasa con casos de reparación a víctimas de violencia cuando, por ejemplo, muere el perpetrador? ¿Quién se hace cargo de las medidas de reparación? ¿El Estado? Y ahí hay una sentencia que se sacó que el Estado debería cubrir, porque la mujer peregrinó, pero en el proceso se muere el victimador, ¿no? Entonces, pero ella todo lo que pasó y todo lo que hizo, ¿habrá que repararla? ¿No habrá que repararla? Súper interesante. Y el otro que tampoco no la dejo de mencionar es sobre el caso de la expulsión de una mujer cadete del Colegio Militar en La Paz, y que en realidad le faltó a esa sentencia, era una sentencia constitucional que le mandaba a que, debería mandar, mejor dicho, a que el reglamento castrense cambie. Solo eso le faltó. Pero por lo demás, el análisis de pensar que ahí se han hecho una pareja dentro del colegio militar y no debería haber sido así porque dice el reglamento que no pueden enamorar a 10 metros a la redonda. Es bien interesante ese reglamento. Entonces, ¿qué pasa en casos cuando es hacia afuera? Pero en este caso hubo la muerte del cadete y la madre le echaba la culpa a la muchacha que por su culpa murió su hijo y ella va a seguir su carrera. Entonces, hay varios elementos. Yo realmente las sentencias que he leído, de esas he quedado con unas 8 o 9, la mitad que a mí me hubiera gustado también que en algún momento se pueda hacer algunas menciones o rescatarlas de alguna manera, doctora, pero hay cosas que se deben ponderar también, ¿no?
Yo solamente quisiera decir eso porque quiero que en realidad ellos sean los que nos cuenten a la hora de recibir el premio, pero antes creo que hay un videíto, ¿no?, que nos comentaba la doctora, que se lo va a presentar. Bueno, solamente eso, gracias, y mil felicidades, doctora, gracias por el apoyo de siempre, ¿no? Ustedes. La sentencia ganadora con un video animado, esto representando, presentada por el doctor Fernando Reyes Torres, juez agroambiental de la capital de Oruro. Guillermina se enfrenta a una dura batalla legal para recuperar la posesión de su hogar y sus llamas tras la muerte de su concubino, Héctor. Aunque convivieron durante años y tuvieron juntos una hija de 5 años, la familia de Héctor argumenta que Guillermina era solo su enamorada y, por tanto, no tiene derecho a la tierra ni a sus llamas. Esta disputa refleja las profundas desigualdades de género y los estereotipos que afectan a las mujeres en áreas rurales, en especial a las mujeres indígenas, y destaca las barreras de acceso a la tierra que persisten. Durante el proceso judicial, el Tribunal Agrario reconoce estos desafíos y falla a favor de Guillermina, ordenando la restitución de su posesión y su derecho a la estancia. Este fallo no solo restaura su hogar, sino que también representa un avance hacia la equidad en los derechos de las mujeres, reafirmando que dentro del concubinato sus derechos son iguales a los de una mujer casada, y que su papel como madre merece igual protección. La historia de Guillermina es un recordatorio de la fortaleza de las mujeres indígenas en la defensa de sus derechos y de su dignidad frente a un sistema que aún lucha por reconocer plenamente su lugar en la sociedad. Para el presente video ha sido denominado Derecho a la Posesión Agraria, igual manera la sentencia. Ahora el autor nos va a explicar un poquito acerca del por qué se le ha inspirado a inscribir acerca de esto. Invitamos, por favor, al doctor Fernando Reyes Torres. Muy buenos días, muy buenos días. En 2011, María enfrentó una situación extrema tras años de violencia sistemática por parte de su expareja. A todos los presentes, saluda siempre a la doctora Karen Gallardo Cejas, a todos los que están en la testera, doctora Miriam Campos, doctora Nuria González, compañera. También a todos los de la Escuela de Jueces, allá estaba bien acompañado también de la facultad, también de la Escuela Doctora Gese, los que más recuerdo. También, bueno, este caso, bueno, para no hacerles muy aburrido, voy a hacerlos resumido. Han venido al juzgado las autoridades originarias a hacer, hemos hecho un taller y esa vez estábamos explicando las funciones del agroambiental y han dicho, tenemos una señora que ya le han despojado de su terreno. ¿Será que puede? No tiene documentos, me han dicho. De hecho, claro que puede. Entonces, había tenido un abogado y lo estaban haciendo por la vía penal. Lo estaban haciendo como despojo. Entonces, ya estaba avanzando más de medio año. Entonces, yo le dije, tenemos también otro taller, que vaya el abogado, ahí vamos a exponer. Entonces, ahí le hemos hablado y un poquito hablando con el abogado le hemos orientado de que se puede dar esa protección a las personas, aunque no tengan documentos, pero que estén viviendo en el área rural. Y eso era importante porque muchas veces en el tema agrario dicen, no tengo documento y no tengo ningún tipo de documentos, no me va a proteger nadie, dice. Pero sí hay que ir hasta el terreno y sí se les protege. Esa vez con las autoridades les daba pena, las autoridades originarias de Curahuara de Carangas decían, aquí la señora le estamos alojando, dice, un mes está con una mama aguatiri, dice con una mama talla, después pasa a la casa con otro están, hasta que le hemos encontrado una casita medio abandonada, ahí está con su agüita, ahí le estamos dando víveres, decía. Entonces,
Por eso cuando hemos hablado con el abogado le hemos dicho ya, esto a la señora no necesita estar ahí, le vamos a hacer devolver y lo hagamos rápido. Entonces, agarrando el protocolo de género decía, hay que darle la celeridad. Y harto sirve el protocolo, sé que parece que es para materia penal nomás, porque casi todos sus ejemplos son penales, pero es para todas, porque están los estándares de protección de derechos humanos. Entonces, lo hemos hecho todo el proceso en una sola audiencia. Hemos ido hasta el campo, ya de anticipado por ahí la otra parte quería chicanear y venir sin su abogado y cosa que ha pasado. Entonces, hemos designado al defensor de oficio, a veces el defensor de oficio tampoco quería ir. Yo me acuerdo que al defensor de oficio, doctor, tiene que estar en la audiencia, vamos a ir al campo, y ha venido con su propio taxi, aunque sea se lo voy a pagar su gasolina, le he dicho, pero véngase. Ha venido el defensor de oficio, hemos entrado, después de ver la realidad de la señora, no, doctor, no me dé para mi gasolina, porque al principio me va a pagar, ya doctor, voy a venir, me dice, pero después no, ya no, ha dicho, porque le ha dado pena a la señora, pocas cositas tenía en su cuarto y esas pocas cositas con candado la han echado. Su ganado también se lo han llevado a su corral, entonces la señora estaba ahí y lo que me acuerdo que le decían, por ejemplo, decían de la niña, a la niña decían, ella ni siquiera es su hija de nuestro hijo, porque eran los cuñados y la suegra de la mujer. Entonces decían, no, la niña sabrá si es su hija o no es su hija, dice. Y de la mujer, no, ella no es su enamorada, nomás era, dice. Y de la mujer daba pena porque tal vez en el acta no estaba reflejado, pero sí después cuando hemos acabado la audiencia, ahí mismo hemos dictado sentencia y después de eso recién contaba la señora y decía, no, ella también tienen la culpa ellos, yo me vivía en mi pueblito, dice, y ella había ido a buscar al pueblo y había dicho, mi hijo está queriendo buscar mujer. Entonces le habían presentado, habían sido tipo padrinos o algo así, le habían presentado a la mujer y se lo han llevado. Se lo han llevado a la otra comunidad, a otro pueblo y ahí a vivir. Ahora con sus papás, como la señora no manejaba celular, los otros no manejaban celular, nada, y la señora decía, mis papás se han muerto, yo era hija única, y ahora ¿dónde voy a ir? Dice. Mi única familia era mi esposo. Ahora mi esposo se ha muerto también. Me decía siempre él, nos casaremos, porque yo le decía, pero ya estamos viviendo después nomás, decía la mujer. Entonces, ese era bueno, ese ha sido en resumen el caso, pero lo que sí tenemos que rescatar es que este tema de género tiene que transversalizarse a todas las materias. El protocolo es muy bueno, falta que muchos jueces también se capaciten en este tema de género, por lo menos en el área agroambiental, faltan todavía que se capaciten, especialmente los que se han capacitado del lado de Tarija, mis colegas de tarijeños del agroambiental, creo que toditos están con género, pero ya en los otros departamentos les falta. Yo sí conozco, y eso que la Escuela de Jueces se ha esforzado en sacar hasta 3 versiones de capacitación de la perspectiva de género. Ha hecho. Siempre nos están haciendo capacitaciones, incluso hasta de los cursos anuales que tenemos, le meten siempre, una vez al año por lo menos, tema género, y siempre tenemos ese apoyo de la Escuela de Jueces, pero está faltando, no sé, tal vez de alguna forma obligarles a que todos de forma obligatoria se capaciten en ese tema de género para que se vaya a aplicar y tenemos que ver que este tema de género va a ser en todas las materias, está así disimuladamente, está camuflado, a veces no parece incluso que hay violencia, pero hay. A veces están ahí las señoras viviendo en el campo y el título de propiedad está a nombre de su hermano, está a nombre de su esposo y ellas no figuran. Y después cuando ya hay que hacer herencia, les hacen a un lado, no los toman en cuenta, a veces ni les respetan porque no está su nombre en el título, entonces, especialmente en las propiedades agrarias y también pasa en la ciudad, hay que transversalizar. Y gracias también a todas estas instituciones que siempre están organizando, Comité de Género principalmente, y yo siempre agradecido, la anterior, hace años también hemos participado y la doctora nos ha recibido muy bien, la doctora Miriam Campos, eso yo me acuerdo, y bueno, agradecer siempre por este apoyo y hacer el llamado a mis colegas de que apliquen el género, no es que nos vamos a inventar la ley, ahí está, vamos a fallar siempre en apego a la ley, pero nos esforcemos en ser un poco más detallistas para
visibilizar aquellos casos que tal vez están pasando desapercibidos, en donde sí hay discriminación. Gracias. Vamos a invitar, por favor, a la magíster Karen Lorena Gallardo Cejas a hacernos el honor de poder entregar ya el primer premio al doctor Fernando Reyes Torres, ganador del primer lugar del concurso de sentencias. Hemos escuchado un resumen de la sentencia y realmente están aplicando la perspectiva de género, no solamente es un discurso, y más cuando se trata de temas de jueces que son varones. Yo le felicito por esa sensibilidad. Todos y todas los que impartimos justicia debemos tener, y porque nuestro objetivo es buscar justicia. Y con la justicia vamos a lograr restablecer la paz en nuestro país. Nuevamente, mil felicidades. Siga con ese ahínco, no se deje vencer porque va a haber malos momentos, pero yo le felicito nuevamente por esa posición que tiene tan proactiva y sensible con la justicia. Felicidades. Gracias. Bueno, a continuación vamos ya a presentar la segunda sentencia ganadora, de igual manera en un video corto. El mismo ha sido elaborado por el doctor Juan Reinaldo Zelaya Villanueva, juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres primero de Capital de Tarija. En 2011, María enfrentó una situación extrema tras años de violencia sistemática por parte de su expareja, un hombre que durante 3 años la sometió a un patrón de abuso físico y psicológico. A pesar de sus intentos de buscar ayuda y de las 10 denuncias previas en su contra, el agresor, a veces con la complicidad de su madre, mantenía el control mediante amenazas y violencia. Incluso llegó a portar un arma de fuego, intimidándola para que retirara una de las denuncias, y en otra ocasión se llevó a una de sus hijas para forzar su perdón. La situación culminó cuando María, en un estado de desesperación e impulsada por el miedo constante y la sensación de peligro, intentó asfixiar a su agresor mientras éste se encontraba hospitalizado. En el juicio, la defensa argumentó que María actuó en un contexto de legítima defensa diferida, bajo una amenaza constante que justificaba su reacción como un acto de supervivencia. El tribunal, considerando la perspectiva de género y la gravedad de la violencia continua que ella había sufrido, decidió absolverla. Esta sentencia no solo representó un acto de justicia, sino que reafirmó la importancia de juzgar estos casos entendiendo el contexto de violencia sistemática, recordando que cada historia merece ser vista con compasión y una comprensión profunda de su complejidad. Al doctor Juan Reinaldo Zelaya Villanueva para poder pasar adelante, por favor, y explicarnos un poquito acerca de esta sentencia. Pase. Muy buenos días, autoridades, amigos, amigas. Vengo del sur de Bolivia, de Tarija, y bueno, quiero aprovechar también este momento para transmitir no encuentro palabras de emoción y agradecimiento de estar aquí en la casa donde me ha podido formar la Escuela de Jueces, al doctor Lucio Balda, un gran saludo y respeto. Y también no puedo menos que aprovechar este escenario para el reconocimiento a mi familia, ¿no? Por la renuncia que uno da el tiempo a esparcimiento, incluso hasta los hijos. Pero eso es el aporte más grande que uno puede tener dentro de la sociedad. Y al margen, que es lo que más me puede conmover como ser humano. Está mi padre, mi esposa, mis hijitos, y ya en lo que corresponde al fondo de la problemática, ¿qué sucede? Que en los casilleros del Tribunal de Sentencia del cual soy parte,
¿no? Un fin de semana me llama mi secretaria, perdón, y me manifiesta, me dice, doctor, hay una señora que está sumamente exaltada y grita y me dice, ¿por qué no le he matado? Entonces yo le digo, espérame, como corresponde, me traslado inmediatamente al tribunal y veo a la señora y me reitera, ¿no? Me dice, usted no sabe el calvario que yo he sufrido y claro, me quería hasta un poco agredirme a mí, ¿no? Entonces le digo, por favor, un vaso de agua, policía, tranquila, y eso no está aquí en los hechos, en el componente que hemos podido ver, en el componente fáctico, porque, bueno, la habían traído aprendida desde la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, la señora era la primera violación de derechos humanos porque la habían conducido enmanillada, ¿no? Después de haber tenido casi 10 años de violencia. Y bueno, la señora justamente se había escapado de Tarija, ¿no? Porque la tenía, la mamá del agresor, entre los dos la tenían prácticamente cerrada, ¿no? Y era de algo que no podía imaginar que estaba pasando. Entonces yo digo a mis colegas, el primer impacto, como somos un tribunal colegiado de 3, para mí esto es libertad pura y simple. Y ellos con un enfoque tal vez tradicional me dicen, no, hay que detener porque se ha escapado a Santa Cruz. Entonces yo me planto fuerte y digo, ahora, mi primer desafío es cómo los puedo convencer, ¿no? Porque esa es la lógica del tribunal, ¿no? Y les digo, no, miren ese rato, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Es de que estos códigos son de 1978 y a la fecha han transcurrido más de 30 años, ¿no? Y corresponde de que veamos una legítima defensa distinta, diferenciada, ¿no? Entonces ahí yo les digo, sería prudente de que apliquemos la perspectiva de género. Entonces me dice, ¿pero por qué? Si ella está desde el lado de la parte agresor. Es justamente, como decía el colega, la transversalidad va por materias, no importa si está del lado acusado, víctima, no interesa. Entonces, y les digo, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de género? ¿Es un paradigma? ¿Es un enfoque? Me miraban, ¿no? Y les digo, es una herramienta de análisis, ¿no? Y como herramienta de análisis, ¿qué correspondía? Identificar ese continuo ciclo de violencia que existía, ampliamente probado, por los mismos hechos que en la acusación y la fiscalía lo había plasmado en su propia acusación, ¿no? Primer elemento, entonces había una relación asimétrica de poder puntual. Entonces les digo, ¿qué es Bolivia? Bolivia es un sistema plural de fuentes, ¿no? Eso implica, les digo, de que tenemos que aplicar los bloques de convencionalidad, etcétera, etcétera, porque si no lo hacemos, va a recaer sobre nosotros el día de mañana y primero por el Estado una responsabilidad, ¿no? Han comenzado realmente ahí a hacer un análisis distinto, ¿no? Entonces, un poco ya resolvamos la situación jurídica, que se vuelva a su domicilio, pero con medidas sustitutivas. Bueno, pero para mí ha sido un logro ese momento. El segundo paso es ya en juicio, ¿no? Entonces, justo me toca presidir. Entonces, yo necesariamente he tenido que compenetrarme y ahí yo no era que estaba con un prejuicio, sino que yo ya había identificado algo que estaba muy claro, perspectiva de género, ese criterio de análisis. Por lo tanto, a momento de la deliberación les digo, ¿no? Miren, aquí hay que absorber, me vuelven a mirar. Entonces les digo, ¿saben qué? Ustedes conocen lo que es el síndrome de la rana hervida. Ustedes ponen una cazuela, ponen ahí a la ranita, mientras el agua está tibia, no se muere, y cuando realmente está muerta es porque el agua ha hervido, esa es una mujer. Le digo, no, entonces me miran diferente. Ustedes conocen lo que es el síndrome de la mujer maltratada, me vuelven a ver diferente. Y finalmente, ya un poco más técnico, ¿no? Les digo, no, hay todo lo que desarrollamos que es el síndrome de Estocolmo. Y les comienzo a explicar qué es el ciclo de violencia que siento. Entonces les digo, si sumamos a que esos códigos no datan de 1978, los compromisos internacionales que tenemos,
y yo debo llevar este juicio, le digo, sin estereotipos, sin esos prejuicios, ¿no? Entonces, mi problema también ha sido cómo manejarme en el juicio, porque todo, en otras palabras, se lo atribuían, bueno, a ella, cuando en realidad eso estaba siendo un estereotipo, y los estereotipos, compañeros y compañeras, implica violación de derechos humanos. Por lo tanto, no puede permitir un juez el estereotipo, ¿ya? No es que se va a despojar de su objetividad, sino que es una obligación constitucional, convencional y legal. Eso ha sido para mí lo que me ha empujado a poder resolver y a poder absolver, y la verdad que me ha dejado la conciencia limpia y tranquila hasta el día de hoy, y en algunos tal vez no ha llegado la idea de que el derecho es cambiante, el derecho es interpretativo, pero siempre esa interpretación tiene que ser desde y conforme. Y ello ha dado pie a que yo pueda estar aquí, que dejando mi casa en Tarija y sintiéndome como en casa aquí en mi hogar, que he estado formado un año, pueda haberles transmitido estas palabras, y perdón si me he podido extender un poco, ¿no? Muchas gracias a todos, a todas y, como he dicho, también a todas. Vamos a pedir, por favor, a la doctora Susana Ríos Laguna, que nos pueda colaborar para poder entregar el premio de segundo lugar del concurso nacional de sentencias con perspectiva de género en su sexta versión al doctor Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva. Gracias. Muchísimas felicidades, doctor. Me parece realmente una innovación que en materia de justicia penal, que normalmente suele ser tan tradicional, se incorporen estos criterios que son importantes y realmente hacen de que se aplique el principio de justicia antes del principio de legalidad, ¿no es cierto? En general, la norma lo que busca es eso, la equidad, la justicia, que todos tengamos igual y estemos en las mismas condiciones y que no se nos juzgue por quienes somos, sino por nuestros actos de vida. Así que felicidades, doctor, realmente un logro y esperemos pues que sigamos construyendo y aportando en esta materia. Muchas felicidades. Continuando con el acto, vamos a ya pasar a ver el tercer video y el tercer lugar ganador, que el mismo corresponde al doctor Juan Gabriel Aguilar Rota, juez del Tribunal de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, del municipio de Tupiza. En una pequeña localidad, Sandra enfrentó una noche aterradora cuando Félix, su expareja, apareció en su hogar, bajo el pretexto de buscar perdón. Tras años de convivencia, marcados por amenazas de muerte, violencia física y control absoluto sobre su vida, Sandra no estaba dispuesta a ceder. La tensión aumentó, y al caer la noche, Félix, armado con un cuchillo, intentó atacarla, decidido a arrebatarle mucho más que su paz. Al escuchar sus gritos, el padre y el primo de Sandra corrieron a su auxilio, logrando detener el ataque antes de que Félix cumpliera su amenaza. La comunidad intervino rápidamente y el agresor fue puesto bajo custodia. Durante el juicio, el historial de violencia sistemática y una condena previa por violencia doméstica demostraron el riesgo constante que Sandra había enfrentado. A pesar de la defensa de Félix, que intentó reducir el caso a violencia familiar, el tribunal aplicó la Ley 348 y, con perspectiva de género, lo condenó por tentativa de feminicidio.
La sentencia de 20 años de prisión envió un mensaje contundente. Las mujeres tienen derecho a vivir sin miedo, y la justicia no tolerará la violencia de género. Al autor de esta sentencia, al doctor Juan Gabriel Aguilar Rocha, poder pasar adelante para poder explicarnos un poco acerca de esta sentencia. Bueno, en principio, muy buenos días. En primera instancia, agradecer a la presidenta del Comité de Género, a la doctora Karen Gallardo, a la viceministra de Transparencia Institucional, a la vocal del Tribunal Supremo Electoral, a los organismos internacionales que apoyan al tema de derechos humanos y principalmente al tema que está vinculado con el tema de la perspectiva de género, y también al comandante departamental de la policía. Bueno, el hecho es simple, no voy a ser muy extenso. Los colegas hemos escuchado sus criterios, cómo han aplicado esta línea jurisprudencial, entendimiento internacional sobre los casos en concreto. Bueno, en mi caso en concreto fue una situación de una pareja relativamente joven que convivía en una unión libre, de hecho. Sin embargo, el constantes escenarios de violencia que estaba sometida Sandra generaba en ella una situación de riesgo en su vida. Es así que ellos estaban viviendo en Santa Cruz y por esa situación ella decide escaparse y volver a la comunidad al municipio de Tupiza, a Yayopaya, en este caso en una comunidad de Tupiza, para ser acogida con su papá. Sin embargo, el concubino vuelve de un mes después de las fiestas de fin de año a buscar la reconciliación. Pero desde ese punto de vista no pasaría nada, ¿no? Fue una relación de pelea y todos volverían a su vida común. Aparentemente hasta ahí está todo claro. Sin embargo, en los hechos penales tenemos un problema y creo que los colegas que me han antecedido lo van a clarificar, lo van a ratificar. Ya en el juicio se van aclarando ciertos aspectos que no se dicen en la imputación o en la acusación, donde ya el contexto de las cosas hacen que a los jueces no solamente se limite a establecer qué es lo que ha acusado el Ministerio Público y sobre qué tenemos que versar nuestra decisión, sino necesitamos ver el contexto de cosas, de cómo han devenido los hechos, para tener una lectura clara del por qué tenemos que juzgar y por qué tenemos que dar un precedente claro sobre un caso en concreto, porque una situación, una u otra, es muy diferente. Y principalmente en las comunidades. En las comunidades pasa algo bien particular que no pasa en las ciudades. Generalmente estos hechos se cierran ahí mismo en el núcleo familiar de la comunidad y no dejan que vaya a la justicia, lo que genera una especie de vulnerabilidad a las mujeres especialmente. O en su caso buscan la reparación económica. ¿Para qué? Para que sometan a un caso de abreviado. En este caso estaba en disputa si era violencia familiar o era tentativa de feminicidio. Y entonces el tribunal ha analizado dos aspectos fundamentalmente. El contexto de cómo han venido los hechos, porque la víctima, Sandra, era una persona que estaba sometida y experimentaba escenarios de violencia de manera constante por parte de su agresor. Y si nosotros relatamos y vemos el hecho fáctico, podemos decir, pero le han dado 10 días de incapacidad y su lesión solamente ha sido 2 centímetros en el antebrazo izquierdo que le ha provocado el arma punzocortante. Entonces ahí podría decir, bueno, no tiene tanta gravedad con la sanción que le vamos a dar de 20 años con el delito de violencia. Pero ese no fue el análisis del tribunal, sino fue el hecho de que, de qué manera Félix ha ido a pedir perdón, con dos posiciones claras. El hecho de que si no consentía la persona la aceptación, él iba a ejercer un hecho de violencia. Y eso lo ha transmitido porque cuando Sandra se negaba a perdonarlo y no daba su asentimiento para retornar nuevamente a la vida conyugal, lo que él decide es esperar. Espera y se pone a consumir bebidas alcohólicas, invita a un primo a la casa, el papá le deja consumir y después le pide que se vaya a descansar, que mañana iban a hablar de mejor manera cuando esté ya más sano. Entonces él continúa con su insistencia, va al cuarto de Sandra y le pide nuevamente perdón. Entonces Sandra se niega y en ese momento, después de una discusión, lo que él es agarrar un cuchillo y ir contra su integridad física. Y ella pone una resistencia en el del brazo para que no perpetree más el cuchillo a un lado más delicado que es el lado del corazón.
Entonces, esa fue la base del tribunal en el sentido de concentrarse, no solamente en ese sentido, sino la intención previa del agresor y principalmente analizar si la víctima tenía o no el consentimiento de entablar la relación con su agresor. Y principalmente un hecho que también no se ha dado en el debate del juicio es que su pareja era una persona violenta, no solamente con su pareja, sino también con su familia propiamente, porque él ya tenía un antecedente de agresión, de violencia, que en el juicio se ha conocido, que fue sentenciado por haber agredido a su mamá. Entonces, en ese escenario, estamos frente a un potencial sujeto de que iba a agredir, iba a ir a atacar contra la integridad física si en el caso nosotros le dábamos otro tipo de delito. Entonces, hemos ponderado esa situación de riesgo y el comportamiento de este sujeto. Como tribunal también analizamos y decíamos, ya tenemos el protocolo, tenemos los lineamientos internacionales, tenemos la norma internacional, tenemos la jurisprudencia, estamos obligados a aplicar el principio de convencionalidad, pero son instrumentos que nos ayudan a nosotros para redactar nuestra sentencia. Pero creo que el desafío de los jueces y tribunales es analizar el contexto de los hechos, porque es el parámetro principal del cómo nosotros podemos explicar a los litigantes y a los justiciables de por qué el tribunal razona de una forma para dar una sanción y un precedente para que a futuro no solamente establezcamos el hecho de decir, bueno, el resultado no está en proporción con la pena, sino de por qué vamos a prevenir una situación futura para no poner en riesgo futuro a las mujeres principalmente, para que no esté en límite o en riesgo su vida o integridad física. Ese fue, en conclusión, el razonamiento que hizo el tribunal. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Gabriel Aguilar Rota. Bueno, para la premiación y para la otorgación del certificado al tercer lugar, vamos a solicitar, por favor, a la doctora Nelly Arista Quispe, vocal indígena del Tribunal Supremo Electoral, nos pueda colaborar con la entrega. Muy buenos días a todos los presentes, allí en Puncha y Cachun, Tucuy, no Canchepa, y agradecerles por el buen trabajo que han hecho todas las instituciones y la cooperación para llegar a este momento tan importante y significante. De la misma forma, saludarle a la doctora Karen Gallardo, también al director de la Escuela de Jueces, así mismo a Miriam Campos, que siempre ha estado con este tema de género y la justicia, desde que nos conocimos siempre hacía énfasis en esta labor que lo estamos viendo plasmada también a la viceministra. Me gustaría dirigirme muchas cosas acá, desde el momento que uno ve la justicia representa a la diosa Temis, sabemos que consideraban la esposa de Zeus y quien la aconsejaba cómo administrar la justicia, pero después llegando a un momento concluimos que si la diosa Temis le decía que no vea la injusticia que tenía la mujer siempre históricamente, ¿no? Pero aquí vemos ya una madurez y un desarrollo vertiginoso del derecho que se está aplicando los convencionalismos de la misma forma, los convenios internacionales, como habíamos mencionado en la primera exposición, refiriéndose a la comunidad. Evidentemente en la comunidad hay mucha violencia, hay mujeres sin voces, ¿no? Yo la he vivido, lo vivimos a día, sobre todo con el tema de la tierra y el abandono del hombre hacia la mujer, ¿no? Retorna y bueno, la mujer tiene que desocupar muchas veces cuando llega con otra mujer a las parcelas agrarias. Por eso en la ley agraria se reconoce la distribución y saneamiento y titulación de la tierra con equidad de género, ¿no? No solo porque la mujer se ha quedado, también la mujer ha aprendido a andar en todo Bolivia en el proceso de colonización en los años 70, donde se traza 3 líneas, las 3 F, C, A, G, F, que eran en el departamento de Beni, La Paz, Sucre y Tarija y Santa Cruz. La colonización donde la mujer siempre estaba presente en las colonias era un trabajo muy difícil, pero a pesar de eso no se les reconocía la titulación. Respecto al tema que hoy el doctor nos ha expuesto,
también se puede ver que la mujer del campo, la mujer de la comunidad, la mujer de las poblaciones, pues siguen sufriendo violencia contra género. No hay una palabra para agradecerle por todo lo que usted ha impartido justicia en este caso. No tengo, la verdad, palabras infinitas para agradecerle, primero como mujer, como madre y como autoridad, ¿no? Doctor, siempre, pues, no se olvide de las mujeres en sus sanos criterios y en las sentencias que va a emitir, que esto nos va a ayudar. Yo sé que un juez siempre ha tenido una madre. No hay juez que no haya tenido madre. No se olviden de su madre cuando entra un caso. Vean a la mujer ahí. Felicitarle por todo el trabajo que ha hecho, felicitarle por todo el raciocinio jurídico que ha tenido en este caso. Muchas felicidades y agradecerle por todo esto. Muchísimas gracias a los tres participantes y bueno, a los tres ganadores de las sentencias de esta sexta versión del Concurso Nacional de Sentencias con Perspectiva de Género. A continuación, ya para poder continuar con el acto, vamos a ceder la palabra a la licenciada Teresa Ledesma, representante de 1DC. Buenos días a todas y todos. Un saludo a las autoridades judiciales presentes, a la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, doctora Susana Ríos, a la presidenta del Comité de Género del órgano judicial y Tribunal Constitucional, doctora Karen Gallardo, al director de la Escuela de Jueces del Estado, que nos acoge hoy en esta premiación, a la doctora Nelly Arista Quispe, vocal indígena del Tribunal Supremo Electoral, al colega Freddy Huaraz, el representante de Diaconía, al subcomandante Luis Arauz de la Policía, a los jueces ganadores, a todos los participantes, a mis colegas del UNFPA, ONU Mujeres, Comunidad de Derechos Humanos y Diaconía y AECID que están presentes. Les hago llegar un saludo cordial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC. En primer lugar, quiero felicitar a los jueces ganadores de la sexta versión del concurso de sentencias para juzgar con perspectiva de género. Logramos ver y escuchar las diferentes sentencias que se traducen en historias que narran momentos de personas que enfrentan diferentes situaciones, ya sea porque su derecho a la propiedad, su integridad e incluso su propia vida está en riesgo y por ello acuden al órgano judicial en busca de justicia. Ayer era el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. ONU Mujeres y 1DC presentaron un reporte global sobre los feminicidios en el 2023, el cual menciona que 51.100 mujeres fueron asesinadas por sus parejas íntimas u otros miembros de la familia y que la amenaza de la vida de las mujeres está creciendo. Este año Bolivia se ha reportado más de 70 feminicidios a nivel nacional. Al feminicidio, así como la violencia contra las mujeres, es el delito con mayor crecimiento en los últimos años. Durante los 16 días de activismo, el 25 de noviembre al 10 de diciembre, la campaña Únete del secretario general de las Naciones Unidas también llama la atención sobre esta alarmante escalada de violencia contra las mujeres bajo el lema "Cada 10 minutos una mujer es asesinada". No hay excusa. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Por ello, resaltamos la importancia de las sentencias ganadoras que juzgan con perspectiva de género, advirtiendo esas desigualdades que genera el patriarcado, lo cual resulta ser una tarea no sencilla, porque el sistema en muchos casos naturaliza la desigualdad estructural que afecta a las mujeres y a las personas LGBTI+.
Las sentencias, en casos concretos, contribuyen a acabar con la impunidad y hacen tangible el derecho del acceso a la justicia que se instala en diferentes instrumentos internacionales vinculado al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Porque todas las mujeres tenemos el derecho a vivir libres de violencia en el trabajo, en las calles, en el mundo digital y sobre todo en nuestros hogares. Agradecemos a la Unión Europea por el apoyo financiero que permitió que la UNODC, en el marco del proyecto Acceso a la Justicia para Todos y Reforma del Sistema, pueda contribuir durante los últimos 3 años en esta importante iniciativa liderizada por el Comité de Género, con el apoyo de las diferentes agencias del sistema y de la sociedad civil. Auguramos que esta buena práctica se mantenga y que cada año tengamos más juezas y jueces que quieran concursar mostrando las sentencias destacadas por su argumentación con perspectiva de género, porque juzgar con perspectiva de género es una obligación, como lo expresa nuestra normativa. Muchas gracias. Ya para poder culminar con el acto, las palabras de clausura estarán a cargo del licenciado Rolando Encina, representante de UNFA. Muchas gracias, buenos días. Saludar a las autoridades a nombre del representante del UNFA, del señor Pablo Salazar Canelo. Quiero dar un saludo especial a la doctora Karen Gallardo, presidenta del Comité de Género del órgano judicial. Saludar también al director de la Escuela de Jueces del Estado, doctor Lucio Balda Martínez, a la representante de la Unión Europea en Bolivia, a la representante de la Comunidad de Derechos Humanos, Janet González, a Freddy Huaraz, ex colega de UNFA, un amigo, ahora en representación de Diaconía, a Teresa Ledesma de UNODC, saludar a la doctora Nuria González, que estaba por aquí, también saludar al subcomandante, un saludo especial a los ganadores de este concurso, de esta 6ª versión, pero también a quienes, si no bien han llegado a ser ganadores, creo que han hecho el esfuerzo para hacer la presentación y participar en este 6º concurso. Y a todos y todas quienes nos complacen en este acto especial. Nos complace participar de este acto de premiación de la 6ª versión del Concurso Nacional de Sentencias con Perspectiva de Género, organizado por el Comité de Género del órgano judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Escuela de Jueces del Estado, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, UNODC, la Unión Europea, la Comunidad de Derechos Humanos, Diaconía, pero también un saludo especial a Miriam Campos, ¿no? Que me olvidaban, un saludo por todo el esfuerzo y trabajo de tantos años. Recordando el 2017, el Comité de Género del órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional publicó el protocolo de juzgar con perspectiva de género, con el objetivo de promover en el sistema judicial la aplicación de los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y la población LGBT, incluido el derecho a una vida libre de violencia. El protocolo fue aprobado por las salas plenas del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. A partir de ese momento, el Comité de Género, con el apoyo de la cooperación internacional e instituciones aliadas, han realizado esfuerzos sistemáticos para difundir el protocolo y promover su uso con jueces y juezas del país. El UNFA, en coordinación con la Escuela de Jueces y la Comunidad de Derechos Humanos, ha contribuido en ese esfuerzo a través de la realización anual del curso Juzgar con Perspectiva de Género. Una de las experiencias más exitosas de difusión y promoción del protocolo promovida por el comité es el Concurso Nacional de Sentencias con Perspectiva de Género. Cada año se incrementan el número de participantes y las áreas del derecho en las que se presentan sentencias,
Esto nos muestra el creciente interés y motivación de jueces y juezas en participar de esta iniciativa. En este año, la premiación y la participación creo que está dirigida a jueces hombres y eso es realmente una señal importante. Como Fondo de Población de las Naciones Unidas, ratificamos nuestro compromiso de continuar con el apoyo a la Escuela de Jueces del Estado y al Comité de Género para la implementación del protocolo para juzgar con perspectiva de género y la realización de una nueva versión del concurso nacional en sentencias con perspectiva de género. Hacemos un llamado a las autoridades judiciales y al personal de apoyo capacitado para que aúnen esfuerzos para que este concurso se constituya en una buena práctica y las sentencias sean instrumentos para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres. El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos ni hacer frente a la discriminación. Sigamos avanzando hacia sistemas de justicia que permitan a las mujeres y sus familias la protección y a la reparación. Solo así podremos avanzar hacia sociedades igualitarias y al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Con estas palabras y a nombre de todos, de todas las organizadores y de la cooperación, cerramos este acto, felicitando a los ganadores, quienes han aplicado y demostrado que es posible mirar a la justicia con un lente de esperanza, de cambio para las mujeres que sufren violencia. Sigamos avanzando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a cada una de las personas y autoridades quienes han sido parte de este acto importante de la 6ª versión del concurso nacional de juzgar con perspectiva de género. Agradecemos a cada una de las personas quienes han estado presentes, de igual manera a todas las personas quienes nos han seguido a través de las diferentes redes sociales y plataformas virtuales. El acto ha concluido. Tengan ustedes muy buen resto de jornada. ¿Qué tal? Sí conozco. Sí. Buen día. Sí, sí. 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 Claro que sí. Por suerte he tenido el gusto de trabajar juntamente con ellos y conocerlos el año pasado. Claro que sí. Muy buenos días. Sí, sí, lo he escuchado. Ah, Ari Rexeni. Muy buenos días. Sí, sí tengo conocimiento de esta instancia. Es una instancia consultiva que conforman las altas magistradas de los tribunales agroambiental, el Supremo y también del Tribunal Constitucional. Sí, lo oí las publicaciones por Face, que sería en contra de la violencia hacia las mujeres, adultos mayores, niños. Lo que he visto en las plataformas que llegan a tener, he visto que dan cursos, seminarios a personas de la violencia, de la equidad de género y otras cosas más. Sí, talleres, capacitaciones en defensa de los derechos humanos. Sí, en talleres y en las publicaciones, ¿no?, de la página. Sí, sé que hacían seminarios, talleres para las personas más desprotegidas. He podido ser parte de una actividad internacional respecto a los derechos internacionales de la mujer, entonces me pareció muy importante y creo que es